Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos aquí a este su programa, Horror Club. Mi nombre es Alan Stoch Cuevas y le doy también la bienvenida a nuestro experto paranormal, Cavi Butencourt. Muy buenas noches, estoy muy emocionado de estar en esta emisión y tenemos toda la información de los casos. Sin más preámbulo, comencemos. Señor Butencourt, ¿alguna vez usted escuchó hablar sobre la Pascualita? Sé que es una historia bastante conocida, una leyenda mexicana que perdurará por años, pero no tengo mucha información sobre esto. Así que, ¿podría contarnos, por favor? Resumiendo un poco la historia, básicamente se trata de una novia que lamentablemente falleció un día antes de su boda, a causa de una picadura de un alacrán. Al ver todo esto, su madre, desesperada por querer tenerla todavía, la embalsamó, la vistió con su vestido y la postró en el aparador de su local de vestidos de novia. Es ahí donde se trata la historia de la Pascualita, con rasgos hiperrealistas, pareciendo casi una figura humana real. Los detalles en las manos, en los ojos, en la cara y en la piel se pueden denotar demasiado. ¿Usted qué opina, señor Butencourt? Siento que es una historia bastante fantasiosa, pero no olvidemos que la realidad supera la ficción. Demasiado. Pero antes de continuar con estas historias, me gustaría presentarles al patrocinador del día de hoy. Así es, hablo nada más y nada menos que de Chocolate Abuelita. El chocolate Abuelita que ha alimentado por más de 75 años a las familias mexicanas y los ha dotado de un riquísimo sabor a chocolate. El chocolate Abuelita. Por favor, señor. A su salud. A su salud. Y bien, Delicioso. Pero bueno. ¿usted tiene alguna información, algún conocimiento sobre brujas, nahuales o vampiros? Honestamente desconozco un poco del tema, pero ya que usted es el experto, me gustaría que nos contara un poco más acerca de todo esto. Por supuesto, les traigo la siguiente historia acerca de las tlahuepuches. Las tlahuepuchis son brujas, seres que atacan de noche para alimentarse de los seres más inocentes de la casa. Así es, los pequeños, los bebés. En su caso prefieren a los bebés no bautizados. Esto porque trae más gozo, mayor sufrimiento al ver que los padres no pueden hacer nada con ellos. Su momento favorito es en la noche, mientras todos duermen. Sostienen un hechizo a los padres para que no puedan despertar, no pueden atacar, no pueden defenderse. A la mañana siguiente pueden encontrar a su pequeño con algunos rasguños, heridas, moretones. Esto en el mejor de los casos. En ocasiones pueden encontrarlo lamentablemente sin vida. Esto hace que las brujas, las tlahuepuchis, disfruten del momento, el sufrimiento de los padres, el grito de no encontrar a su pequeño con vida. Es bastante desgarrador la historia, sin duda alguna. Honestamente yo considero que es un nuevo miedo desbloqueado en donde la verdad, yo creo que el arropar a tu hijo esta noche, ahora lo harás con más cuidado, con más precaución y sin más, con más miedo de que aparezca uno de estos monstruos y lo ataque. Pero ¿qué te parece, compañero? ¿Alguna vez habías escuchado sobre la isla de las muñecas? Por supuesto, esta es una locación bastante concurrida por los turistas nacionales e internacionales. Se encuentra en el lago de Xochimilco. Por favor, cuéntenos más sobre la isla de las muñecas. Esta historia data de los años 50 con el señor Julián Santana, el cual, en su búsqueda desesperada de querer tratar de rescatar a una niña que se encontraba al borde del peligro en aquellos lugares de Xochimilco, fracasó en su misión. Y entonces fue ahí
cuando misteriosamente empezaron a ver apariciones y sucesos paranormales cerca de su casa. Como una forma de apaciguar a aquella niña, empezó a colgar miles de muñecas alrededor de todo el pasaje de Xochimilco, de todo el canal y de su casa. Incluso la trajinera que él usaba fue adornada con muchas muñecas. Lamentablemente y misteriosamente, aquel joven, que en ese caso era el señor Julián, falleció de manera misteriosa. No se sabe cómo, cuándo, ni siquiera en dónde se encontraba su cuerpo. ¿Usted qué opina de esto, señor Buckencourt? La verdad, es una historia bastante loca, pero no olvidemos que esto puede ser real, ya que si vas a expediciones a este lugar en la noche, se los recomiendo bastante, donde se sienten presencias extrañas, ajenas a los acompañantes que podrías tener. Así Es una experiencia que recomiendo bastante. Yo recomiendo que lo hagan y que vayan acompañados. La verdad, el ir solos es atreverse demasiado a que algún demonio, algún ente o algún espíritu les falle, se les suba y los posea. Muchos turistas dejan como mucha muestra de ofrenda varias muñecas. Pero ¿qué les parece, amigos? Nos estamos alargando un poco, así que pongámosle pausa a las historias de terror y vayamos a unos pequeños cortes comerciales. No se vayan, regresamos con más aquí a Horror Club. Wish Ognelli ne moa in Tlaltikpak. Anoche pa Tlaltikpak. Sana chingayana. Tezcatl chachihuitl no xamani. Motiocuitlatl in Tlapani. Noquetzalcochteki. Anoche pa Tlaltikpak. Sana chingayanita. Inusuko, Tlacame, Chingo Mesascan y Juanindiquistli. Regresamos aquí con más a Horror Club. Sean bienvenidos de vuelta, queridos televidentes, y sin más, continuemos con las siguientes historias y las siguientes secciones aquí de nuestro programa. Estén preparados para esto. Charles Cullen, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Este es un ser despiadado, un asesino serial, que asesinó a más de 400 personas en su labor. ¿A qué llevamos con esto? Esta persona creía que hacía lo correcto, creía que salvaría del sufrimiento a sus pacientes, pero ellos tenían salvación. ¿Qué opina sobre esto, este loco? Personalmente yo considero que el modus operandi de este asesino serial ha sido bastante subjetivo, ya que si bien él buscaba a veces hacer el bien, la verdad es que hacía todo lo contrario. Acababa con vidas inocentes, con vidas que aún, como tú lo mencionas, querido Cavi, tenían posibilidad de salvarse. Esto era más que enfermizo. Sin embargo, aquí podemos ver el modus operandi de aquel asesino. No es sorpresa que para muchos, la verdad, el hecho de que lo inyectaran letalmente fuera algo bastante vago. No creo que haya llenado con mucha consideración a las personas que afectó, a las familias de las personas fallecidas que alguna vez él mató. ¿Usted qué opina de aquella pena de muerte que le dieron? Es verdad, siento que es un castigo que no merece.
no era suficiente para calmar el dolor que él causó. Así es. Y sabe, continuando con los relatos y con el dolor que uno puede tener, le pregunto a usted, señor Cavi Butencourt, ¿a usted le gustan los tamales? Por supuesto, siento que es una de las comidas mejores que hay aquí. Una delicia. Pues, ¿qué le parece si le contamos el caso de la tamalera? En el año 2017 nos retomamos a una señora que aquella viejecita que parecía inocente, lamentablemente no sabían en el monstruo que era capaz de convertirse. Es así cuando nos ponemos aquí en la carne y en la piel de las personas que estuvieron alimentándose de los tamales de esta señora. Así es, tamales de carne humana. ¿Se le antojaría algún tamal a usted, señor Cavi? Actualmente sí, pero tienen que tener cuidado. ¿Quién los prepara? Así ¿Podrían es. tener carne humana? ¿Carne de algún otro animal que no debemos comer? Deben estar muy al pendientes con quién están, con quién se juntan y a dónde van a comer. Sin duda alguna se ven muy apetitosos a simple vista, pero no es hasta que los pruebas que te das cuenta que son de carne humana. Esta señora fue atrapada gracias a la denuncia anónima de una vecina, ya que se reportó un fuerte olor a gas, en donde lamentablemente la señora tenía una fuga y fue ahí donde fue atrapada. Las autoridades entraron y encontraron en su casa muchísimos cadáveres de personas y específicamente el de una niña que había desaparecido no más de apenas 2 meses. Una niña. ¿Se pueden imaginar eso? Señor Butencourt, ¿usted se puede imaginar aquel sufrimiento de la madre al saber que su hija era más que solo masa de tamales? Esto es un dolor bastante grande. Ese sufrimiento no lo puedo ni imaginar. Pero dígame, ¿qué lo llevó a hacerlo? ¿Por qué hizo esto? ¿Tenía algunos problemas económicos o simplemente fue pura y mera maldad? Así es. Si hablamos de maldad, hablaremos a continuación de nuestro siguiente caso, de aquel payaso famoso que aterró en los años de los 90 a muchísimas personas. Señor Butencourt, ¿usted sabe de quién me refiero? Por supuesto, estábamos hablando de Pogo, el payaso asesino. Esta es la historia de John Wayne Gacy, un famoso asesino serial. Así es como muchos lo exponen, pero esto es la leyenda del zorro dentro de la piel de oveja. Este era una persona común y corriente, se hacía hacer un bien a la comunidad, era contrastista y ayudaba a los jóvenes, les daba trabajo, todo era bien, felicidad, hasta que el ser más malvado salió a la luz. Solía disfrazarse de payaso para juntar dinero para orfanatos. También solía apoyar a los vecinos de su comunidad como payaso para fiestas infantiles. Pero lo que no sabían era el monstruo que estaba ahí, con el que convivían a diario. En Sabemos que es Chicago, muy importante aquel caso en donde las autoridades dieron muchísimo trabajo para poder encontrarlo. Se aprovechaba de muchísimas de sus víctimas, ya que al ser un inocente payaso, no levantaba ninguna sospecha. Y es ahí cuando entonces él aprovechó y vio un modus operandi bastante cruel, acabando con la vida de las personas de la manera más despiadada y muy inmoral posible. en 1978, en su casa en Chicago, se encontraron en el sótano 27 cuerpos. Esto tras la denuncia de la desaparición de uno de ellos, un joven que tenía una cita de trabajo, una entrevista que terminó muy mal. Este hombre estranguló hasta la muerte, hasta asfixiarlo y la muerte. Este hombre en 1994 fue asesinado por la
inyección letal. Cabe recalcar que esto no es nada más que meramente una historia, o es un caso real. Esto es un caso real. Fue bastante sonado por la década de los 70s y 80s, más allá en los 90s, cuando fue la culminación de esta historia. Pero bueno, mi compañero, estas historias están siendo bastante lamentables ya que estamos haciendo de leyendas a hechos reales. Sin más, por el momento le pondremos una pausa a estas historias y estos relatos y los mandaremos a unos pequeños cortes comerciales. ¿Qué sigue? Hey, tú, ¿Mande? ¿por qué decimos mande? Una palabra que usamos todos los días para responder. Mande. Mande. Una expresión que durante años moldeó nuestra forma de actuar. Mande. Una respuesta que le queda chica a un mexicano. Mande. Cambia una letra, cambia la historia. Mande. Mando. En mi vida, yo mando. En mi carrera, yo mando. En mi cancha, yo mando. En donde me encuentre en el mundo, yo mando. Mande es mi pasado. Mando es mi presente y mi futuro. Nadie puede decirnos hacia dónde o cómo avanzar, y mucho menos qué tan alto podemos llegar. Basta de enseñarle a decir mande a un país que está mandando en el mundo. Yo mando. Yo mando. Yo mando. Yo mando. Yo mando. Yo mando. Hoy, 129 millones de mexicanos Tomamos el mando. México manda. Y bien, bienvenidos de vuelta. Aquí les vamos a presentar las historias de nuestros televidentes. Estas que nos escribieron son casos reales. Continuemos. Así es, como bien lo acabas de decir, compañero, esta historia nos la envía una seguidora que nos ve desde Chiapas y nos dice así: soy una embalsamadora de Tapachula, Chiapas, y un día llegó una familia pidiéndome de favor que maquillara a su hija que había muerto ahogada. Era la hija más grande de las dos niñas. Les dije que sí, y su mamá me contó que a la niña le gustaba muchísimo maquillarse. Ese día no llevaba mi maquillaje post-mortem, porque no había dejado en otra funeraria, pero traía mi propio maquillaje, así que comencé con el procedimiento de embalsamamiento. Cuando empecé a maquillarla, su mamá estaba a un lado mío diciéndome más o menos cómo quería que la maquillara, y había otra de sus amigas maquillándola también. A mí me gusta hablar con los muertos al momento de maquillarlos, y en ese momento le dije: te voy a poner guapa, para que te vayas así como te gustaba. Le empecé a poner su delineador y en un momento que volteo, agarro la sombra para ojos y se ríe la niña. Ella empezó a reírse. O sea, alza su sonrisa y a la mamá le ve y que se desmaya. Ella se desmayó de la impresión. Por otra parte, su amiga me dijo: es que te está agradeciendo porque se va a ir como le gustaba. Y eso fue más que suficiente para mí.
es una historia bastante extraña, la verdad. Su amiga, al parecer, es la que podía hablar con ella, aunque ella ya no estuviera con vida. Bueno, comencemos con el segundo relato de nuestros televidentes. Esta historia nos la cuenta Emilio. Trabajo en un antiguo edificio que fue construido en 1929. El espacio estuvo cerrado al menos 20 años antes de mudarnos, porque se dice que el dueño anterior había asesinado a su esposa y luego se suicidó. Prácticamente todos los días, exactamente a las 12:08 de la madrugada, suena el timbre de la puerta principal, pero nunca hay gente ahí. Se habían asomado, revisaron las grabaciones, pero no encontraron nada. Todo era demasiado extraño. El otro día estaba solo en la oficina, en la noche. Estaba en la salida, así que apagué las luces, cerré las ventanas y activé la alarma. Cuando me volví a cerrar la puerta, la luz de la cocina estaba encendida. Él pensó que ya estaban todas apagadas. En otra ocasión, llegué en la mañana y la luz de la habitación principal se apagó. Algo muy extraño para ser verdad. El interruptor estaba abajo. La gota que derramó el vaso fue cuando vi mi rostro y alguien más junto a mí en el reflejo de la pantalla de la computadora. No había nadie cuando me di la vuelta. ¿Qué opinan sobre esto? Honestamente yo creo que es algo aterrador, algo terrorífico que a cualquiera nos puede pasar. Si tienes la fortuna de ver algo así o de suceder o que te suceda algo así, cuéntanoslo y mándanos un mensaje. Pero ¿qué te parece si continuamos con la mención número 1? Y finalmente, la siguiente historia nos la envía un seguidor desde Hidalgo. Cuando yo era un niño de 8 años, yo estudiaba en la tarde, salía del colegio y me iba a casa solo. Mi hermana era más pequeña y a ella la cuidaba una señora. Mi mamá trabajaba todo el día y al salir de la fábrica, ella pasaba a buscar a mi hermana. Yo siempre salí del colegio y me iba solo a casa. Llegaba a las 4 o 5 de la tarde. Una vez llegué a casa como era habitual y vi a una mujer muy hermosa con una sotana blanca de muchos colores. Ella estaba sentada en una posición de yoga sobre mi camarote. Era de tez muy blanca y tenía un turbante de colores en la cabeza. Cruzamos miradas y ella me sonrió. De mi boca solo pudo salir un ¿qué haces en mi casa? Ella no me respondió, solo me seguía mirando y sonriendo. Eso me causó bastante miedo y salí corriendo hasta la casa de la señora Rosa, mi vecina. Cuando llegó, le conté todo lo que había pasado y se ofreció a entrar a la casa conmigo. Revisamos la casa y no había nada, así que ella se fue, pero aproximadamente unos 5 minutos después de que se fue la señora, vi de nuevo la sombra de reojo. Cuando me dirigí hacia ella, ya estaba más cerca. Vi a un hombre extremadamente alto con una sotana negra y un sombrero del mismo color que le tapaba el rostro. Una vez más salí corriendo de la casa y ahora esperé a mi madre sentado en la acera. Le conté a mi madre todo lo que había visto y ella me creyó. Llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Después de eso, no volví a ver nada más después. ¿Qué opina, señor Buttencourt? Esto es extraño, ya que pudo ver 2 apariciones en el mismo día, al mismo momento concurrido, una después de la otra. ¿Qué habrá sido esto? ¿Fantasmas, apariciones o simplemente un ente que la quiere atrapar? Bueno, así que vamos con las menciones honoríficas de esta noche. Dígame, señor Buttencourt, para usted, ¿cuál cree que haya sido la mención horrorífica? ¿Qué historia le causó más miedo? La verdad, la Pascualita es algo
bastante extraño, así que consideraría que esa es mi mención horrorífica del día de hoy. Para mí, si me lo preguntan, querida gente de que nos está sintonizando el día de hoy, me causa más intriga la de Pogo, ya que vemos que la psicología humana puede ser bastante mala. Pueden ser muy crueles los humanos a veces. Y si no se tratan médicamente o de manera psicológica, pueden llegar a ser asesinos seriales, como los que nos presentaste, el Ángel de la Muerte y Pogo. Para mí esas son las historias más verídicas en las que se tienen pruebas porque son reales. Son personas como tú, como yo. No sabemos si el siguiente payaso que vaya a la fiesta de algún sobrino, algún hijo o algún familiar sea un asesino. ¿Usted qué opina? Eso es real. Deben tener cuidado de quien se rodean. Podría estar en su propio hogar. Sin más, vamos a agradecer al patrocinador de esta noche, Monster. Sabemos que Monster es una bebida energizante, la cual lleva muchísimo tiempo en el mercado y le agradecemos muchísimo por ser el patrocinador de nuestro programa de Horror Club, con esta edición especial que tiene de las latas, de las calaveras. Está bastante buena. Señor Buttencourt, Salud. por las Y buenas muchas historias y por Y- más leyendas. Y mucho más horror. Recuerden, más. amigos, Me quería agradecer por esta invitación. Estoy muy emocionado de ver quién más sigue para más horror. Así que muchas gracias, señor Stoch. muchísimas gracias, señor Buttencourt, y a ustedes, queridos televidentes, les agradecemos por habernos sintonizado el día de hoy. Que tengan dulces pesadillas y un excelente día. Esto es Horror Club. Club.